verdad que a veces hay cosas que nos cuestan hacerlas. Y una de estas, pues a mí me cuesta bastante. Cuando me dicen le toca predicar o compartir, me cuesta bastante. Pero aquí estamos en el nombre de Jesús. Yo le invito a que cierre su lección. Necesito, Padre, tu consejo, tu consuelo, tu fortaleza. Necesito que tú me animes. Yo te necesito, por eso estoy aquí. Yo te ruego, Señor, que me uses, que tú pongas las palabras adecuadas en mi boca, que cada palabra que salga de mi boca sea de bendición, lleve esperanza, ánimo, alegría, en el nombre poderoso de Jesús. Y que esa palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Que esa palabra, Señor, haga un efecto en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, pero sobre todo en nosotros mismos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Si quieres, siga con sus ojos cerrados hasta que yo termine. Gloria a Dios. Le invito esta noche a que me acompañe a Primera de Reyes 21, del 1 en adelante. Y la palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Acab, el rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca de mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová, que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Hermanos, hoy quiero compartirles algo que el Señor ponía en mi corazón. Yo creo que algunos de los que estamos aquí hemos escuchado esta historia, ¿verdad?, de Nabot y de su viña, y cómo Acab se enamoró de esa viña y él la quería para sí mismo. Pero Nabot sabía que esa viña era muy importante para él. Sabía que esa viña era una gran bendición para él, porque sabía que su padre se había esforzado, que su padre se había sacrificado. Yo no sé qué tanto había hecho su padre para poder dejarle una herencia. Y él no quiso entregar esa herencia. Prefirió morir a entregar su herencia. Ahora mi pregunta es, mis hermanos, mi tema es: no entregues lo que Dios te ha dado. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado, mis hermanos? Nos ha dado una familia, nos ha dado un esposo, una esposa, también nos ha dado dones, talentos, habilidades, capacidades. ¿Y qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio? ¿Qué estamos haciendo, mis hermanos? Fíjense que nosotros, como hijos de Dios, debemos aprender a retener todo lo bueno que Dios nos ha dado. Lamentablemente, la mayoría de las personas retienen todo lo malo. ¿Verdad que muchas veces eso nos pasa? Que a veces retenemos lo malo. Y eso no está bien, mis hermanos.
Porque cuando nosotros retenemos lo malo, nos llenamos de amargura, de tristeza, de odio, nos frustramos y todo eso nos lleva al fracaso. Entonces nosotros debemos de saber que en algún momento de nuestra vida vamos a recibir buenas noticias, pero también debemos entender que como hijos de Dios estamos expuestos o susceptibles también a recibir malas noticias. Pero una cosa es que yo reciba la mala noticia y otra cosa es que yo la retenga. Ahora, ¿qué es retener, mis hermanos? Retener dice que es mantener, abrazar, contener, guardar, sinónimo de fidelidad y de constancia. Eso es retener. Lamentablemente en estos días son pocas las personas que valoran y que retienen lo que Dios les ha dado. Y esas personas no están dispuestas a negociar con lo que Dios les ha dado. Aunque los vientos sean muy fuertes, aunque las aguas sean impetuosas, siguen confiando y abrazando las promesas que Dios les dio, sabiendo que fiel es aquel que ha dado la promesa y que a su tiempo la va a cumplir. Aunque nuestros ojos quizás ahorita no vean con claridad, pero nosotros debemos confiar en las promesas de Dios. ¿Por qué muchos entregan con facilidad lo que Dios les ha dado? ¿Por qué muchos se rinden? ¿Por qué muchos ya no quieren? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque ya no se valora. Ya no le encontramos valor a lo que Dios nos ha dado. Por ejemplo, porque antes lo que tenía valor, ahora ya no tiene valor. Lo que era importante para nosotros, ahora ya no tiene importancia. Por ejemplo, antes, hoy le decía a Pablito, estaba viendo en la ventana, ¿verdad? Iban una parejita de novios. Iban todos enamorados, abrazaditos, tomados de la mano. Y le digo a Pablito, ¿cómo es la vida? Le digo yo. Cuando uno es novio, ¿qué no hace por la pareja? Como decían antes, ¿dónde te pongo? Que no te pegue el sol, ¿verdad? Y hasta ofrecían bajarnos las estrellas y todo. Y yo le decía a Pablito, y ya de casados, apúrate vos, ya es tarde. Eso pasa. Yo no sé si usted lo ha visto, yo lo he visto. Ahí va la señora atrás y el señor adelante, ¿verdad? Y a veces, por ejemplo, cuando son mamás jóvenes, ahí va con la pañalera, con el bebé. Y el esposo, si mucho, con su Biblia, ¿va? Cuando van, y lamentablemente se ve en las familias cristianas. Entonces, ¿por qué dejamos de dar ese valor? ¿Por qué dejamos de valorar a nuestra pareja? ¿Por qué dejamos de valorar a nuestros hijos? Para nosotros antes era importante orar, leer la palabra, servir, congregarnos. Antes era importante estar en la casa de Dios, venir y hacer la limpieza del templo. Lamentablemente, pues yo tengo un problema y ya no mucho lo puedo hacer,
Pero si en los tiempos que yo pude, lo hice y lo hice con mucho amor. Pero ahora, ¿por qué ya no lo hacemos? ¿Por qué? El pastor nos ha dicho muchas veces aquí, Cristo ya viene, ya no es tiempo de que nos quedemos en casa. Ahorita las iglesias deberían de estar llenas con todo lo que está aconteciendo. O sea, no sé qué. Bueno, la Biblia dice, ¿verdad? Que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Muchos. Por eso vemos iglesia. No solo es esta iglesia, mis hermanos. Si usted va a otros lugares, las iglesias están vacías. Y es triste. ¿Por qué? Porque ya no valoramos lo que Dios nos ha entregado. Ya no lo valoramos. Yo le decía un día en la célula a los hermanos que yo he cambiado mi oración últimamente, porque a veces nos enfocamos mucho en pedir bendiciones materiales. Ahí está hermano Oscar, él se recordará que yo les decía, yo ahora o pedimos, Señor, provéele un trabajo a mi hijo. Señor, que sea el mejor profesional, y no está malo. Señor, que tengan esto, que tengan lo otro. Pero últimamente yo he cambiado mi oración y yo le he dicho, Señor, toca el corazón de mis hijos. Señor, que vuelvan a su primer amor. Señor, que puedan prosperar en su alma. Señor, que tengan la misma pasión que tenían antes. Que se deleiten en servirte. Que sean verdaderos adoradores. Hombres y mujeres que te adoren en espíritu y en verdad. Porque Cristo ya viene y debemos clamar por las bendiciones del cielo, de arriba. Miren, a mí yo me sorprendo de aquella mujer, lo voy a parafrasear porque no mucho me recuerdo, que se le acercó a Jesús y le dijo a Jesús, Señor, que mis hijos estén a tu diestra cuando te vayas a tu reino. Pero ¿sabe por qué esa mujer estaba pidiendo eso? Porque ella quería lo que había en el reino para sus hijos. Ella no estaba pensando en las cosas materiales de aquí de la tierra. Ella no se le acercó a Jesús y le dijo, Jesús, por favor, antes de que te vayas, ¿será que puedes dejarle una casa a mi hijo? ¿Puedes dejarle un carro último modelo? A ella no le interesaba eso. Ella estaba interesada en las cosas del reino. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Preocuparnos para que nuestros hijos anhelen lo del reino. Cuando miro a hermano Darwin y a hermana Suri, le digo a Pablito, porque como ahora solo él está conmigo, ¿te recordás, mi hijo? Le digo, que cuando ustedes eran así de pequeños, ahí estaban los tres sirviendo. Cuando los miro a ellos, yo me recuerdo de mis hijos. Ahí estaban los tres, incluso ellos me exigían. Ellos me decían, mami, apúrate porque hoy tenemos privilegio. Y por eso oro por eso. Por eso le pido a Dios que vuelvan. Que vuelvan a ese primer amor. Ese es mi deseo. Que se despierten. Que salgan de ese acomodamiento, de ese estancamiento. Porque cuando nosotros dejamos de valorar
nos estancamos, mis hermanos. Nos quedamos estancados y ya no avanzamos. Ya no avanzamos. Ya no podemos avanzar. Mis hermanos, dejamos de valorar cuando no agradecemos. Cuando nosotros no somos capaces de dar gracias, nosotros dejamos de valorar. ¿Hace cuánto usted le ha dado gracias a Dios por lo que tiene? Mi hermano, no necesitamos tener abundancia. Nosotros debemos darle gracias a Dios por lo que Él nos da, sea mucho o sea poco. ¿Hace cuánto usted le ha dicho a su esposo, a su esposa, gracias, mi amor? Gracias porque te levantas todos los días y sales a trabajar por amor a nosotros. ¿Cuántas veces usted como esposo ha llegado y le ha dicho, gracias? Gracias, mi amor, gracias, mi cielo. Yo no sé cómo usted le diga a su esposo, a su esposa. Gracias por cuidar de los niños. Gracias porque cuidas de la casa. Gracias porque siempre está limpio, está ordenado. ¿Cuándo nos hemos tomado el tiempo para agradecer? Gracias por el cafecito. Gracias por esta cena, este almuerzo. Qué rico. ¿Cuándo nosotros nos tomamos el tiempo para darle gracias a nuestros hijos? Pero a lo contrario, a veces solo regañamos, ¿va? Que levante su desorden, que tienda la cama, que haga esto, que haga ya. ¿Cuándo se toma el tiempo usted de decirle a su hijo o a su hija, gracias, porque eres un apoyo para la familia? Gracias porque te estás esforzando para sacar buenas notas. Cuando no hay gratitud, cuando mengua la gratitud, mis hermanos, crece la queja. Cuando nosotros no somos agradecidos, es cuando nos quejamos. Dice que nosotros debemos aprender a ver las virtudes de nuestra pareja, de nuestros hijos. Yo les voy a contar algo. Fíjense que no es fácil dar gracias, mis hermanos. Cuesta bastante. Yo me recuerdo que hubo un tiempo que yo tuve una crisis matrimonial bien fuerte y estuve a punto de divorciarme. Y me recuerdo que ya había tomado la decisión, creo que lo compartí en la célula. Había tomado la decisión de divorciarme por esta crisis que teníamos. Porque, mis hermanos, a veces para nosotros es más fácil renunciar, entregar, ¿verdad?, a lo que Dios nos ha dado. Y yo ya había tomado la decisión. Y en eso yo salí y fui a la panadería. Y ahí en la panadería Dios me habló. Y Dios me dijo, aprende a discernir a tu enemigo. Tu esposo no es tu enemigo. Aprende a saber contra quién estás peleando. Y miren, mis hermanos,
la señora de la panadería no se me quedó viendo porque yo ahí me puse a llorar, porque yo ya iba dispuesta a renunciar con mi matrimonio. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Que cuando pasara algo malo con nosotros, cuando vinieran los problemas en nuestro matrimonio, que recordara todo lo bueno que mi esposo alguna vez había hecho por mí y que diera gracias por eso. Miren, qué poder tiene la gratitud. Claro, no, al principio para mí no fue tan fácil, ¿verdad? Pero cuando tú te dispones a cambiar, Dios puede hacer algo extraordinario. Muchas veces, mis hermanos, nosotros esperamos que la otra persona cambie. Si él cambia, yo cambio. Si él no cambia, yo no cambio. No, mis hermanos. Nosotros tenemos que empezar. A veces no es fácil, a veces yo lloraba. Yo me iba a mi cuarto y lloraba, decía, qué difícil es, Señor. Y más cuando a veces uno no tiene la culpa y a veces sí uno la tiene, ¿verdad? Porque no somos perfectos. Mi esposo me salió imperfecto y yo también le salí imperfecta a él. Porque venimos de diferentes costumbres. Pero miren, mis hermanos, cuando uno aprende a ser agradecido, la gratitud tiene un gran poder. Porque cuando usted aprende a ser agradecido, ya ve su pasado con otra perspectiva. Ya no lo ve igual. Usted decide cómo quiere vivir su presente y su futuro. Pero con el poder de la gratitud. Efesios dice, dando siempre gracias por todo. Por todo. Primera de Tesalonicenses 5:18. Si me acompaña. Aleluya. Gloria a Dios, aquí está. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros seamos agradecidos. Por eso dice su palabra, entrad por las puertas con acción de gracias. Porque cuando damos gracias, nos damos cuenta que hay alguien que tiene un valor muy importante. Dejamos de quejarnos, mis hermanos. Fíjense que cuando yo aprendí a darle gracias a mi esposo, porque muchas veces, mis hermanos, nosotros decimos, es que es su obligación. Él tiene la obligación de salir a trabajar y de traer aquí el billullo, decimos a veces, ¿verdad? Para que haya comida. Él tiene la obligación de comprar los uniformes, los zapatos. Ella tiene la obligación de plancharme. Para eso se casó conmigo. Ella tiene la obligación de cocinarme. Esa es su obligación. Y por eso no damos gracias. Un día decía hermano Oscar y me gustó lo que él decía porque en la célula
él dijo, mi esposa cocinó. Entonces yo le dije, yo voy a lavar los trastes. Esa es una forma de decir gracias. Es una forma. Y verdad, mis hermanas, ¿verdad que qué rico se siente? Que nos apoyen, que nos ayuden. Eso es, yo tengo mi hermano que es bien servicial. Y fíjese que él, cuando regresaba del trabajo, él llegaba a la casa y lo primero que hacía era que iba a poner la cafetera. Y ya cuando estaba el cafecito, llamaba a su esposa y le decía, venga mi amor, vamos a tomar cafecito. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que aunque la esposa se quedaba en la casa, que ella también había trabajado. Y claro, a veces mucho más. Mucho más. Y sí, porque fíjese que hubo un tiempo que mi esposo se quedó sin trabajo y él le tocaba quedarse en la casa. Y él me decía, yo no sé cómo haces, porque tanto que hacer que hay, decía. Pero lo hacía. Tal vez no lo hacía bien, ¿verdad? Porque uno de mujer también quiere las cosas así bien perfectas, bien chileras, ¿va? Y una mujer, ay, bueno, yo soy así, que no puedo ver algo ahí tiradito que ya voy a recogerlo. Pero mis hermanas, cuando nos quieran ayudar, aunque lo hagan mal, digámosles gracias. Gracias por ayudarme. Otra de las cosas por las que nosotros entregamos con facilidad lo que Dios nos ha dado es porque no cultivamos. Cultivar es hacer cosas para que aquello que se sembró no muera, sino que pueda crecer, pueda vivir, pueda desarrollarse, pueda dar frutos. ¿Cómo cultivamos? Siendo detallistas, mis hermanos. Sí podemos cultivar. Cultivar lleva tiempo, inversión. Cuando nosotros no cultivamos, por ejemplo, a mí me gustan mucho las flores y me gusta tener mis macetas. Pero fíjense que hubo un tiempo que yo ya no las descuidé y cuando vi ya se estaban marchitando porque no las regaba, porque no las limpiaba, porque no las podaba. Y muchas veces así pasa en el matrimonio. Descuidamos a la pareja. No le dedicamos tiempo. Fíjense que a veces Pablito me dice, salgan ustedes, váyanse ustedes dos. Nos dice Pablito, ¿ah? Y yo sí le digo a mi esposo, salgamos. Mira, pues aunque sea a comernos un Tortrix, le digo. Salgamos, le digo. No es necesario que tengamos dinero. O sea, hermanos, a pasear al parque. Bueno, ahorita ya no hay helados de Quetzal, ¿va? O sea, a ver, tal vez sí. ¿Verdad que ya no? Pero un heladito ahí como nos dijo un día una persona, a los ustedes qué tacaños, un helado de a 8 quetzales comprar. Pero ¿qué importa si estamos felices? Pero que cultivemos. Si no se cultiva, se muere la semilla. Fíjense que
mis papás dejaron una casa en la costa, pero por mucho tiempo la casa se quedó sola. Ya nadie fue a ver la casa, abandonada, ¿verdad? Y ahorita que mi mamita falleció, todos a correr, ¿verdad? Para ir a limpiar la casa, porque el deseo de ella era de que la llevaran a la casa cuando falleciera. Y cuando llegamos con mi esposo, que fuimos los primeros, miren, a mí me dio tristeza ver la casa descuidada, sucia. Ya hasta estaban saliendo, ¿cómo se llaman esos? Como saucos o no sé qué, pero plantas en el corredor. Y es que tiene torta de cemento, ¿verdad? Pero ya se estaba reventando. Y qué triste ver la casa así. Y ahí el Señor me habló que a veces daña más el descuido que el maltrato. Descuidas a tu esposa, descuidas a tus hijos, a tu esposo. Eso daña más. Eso daña más, mis hermanos. Hermanas, seamos cuidadosas con eso. A veces nosotras, como mujeres, estamos corriendo por nuestros hijos y se nos olvida que ahí está el esposo. A veces le servimos primero a los hijos, cuando que primero tenemos que servirles al esposo. Yo tuve que cambiar eso, mis hermanos, porque yo así lo hacía. Y yo, cuando ellos estaban pequeños, vengan y a servirles. Y por último, uno va, mis hermanas, pero el esposo. ¿Y el esposo? Que se espere. Y si tiene mucha hambre, pues que se sirva. No, mis hermanas, no descuidemos, porque dañamos a nuestra pareja. Tengamos mucho cuidado. Igual con la iglesia, con nuestro servicio. No lo entreguemos. Quizás a veces, tal vez venimos arrastrando los pies porque nos cansamos, pero vengamos. Yo muchas veces venía así, yo no sabía que ella estaba enferma, pero yo me sentía cansada. Y yo le decía, y un día le dije a Pablito, porque no sé si se recuerdan, antes eran pocos los servidores, ¿verdad? Y a veces, pues no sé, algún atraso, no sé qué le pasaba a los hermanos y no venían luego a hacer la limpieza. Y nos tocaba con hermano Oscar, ¿va? Pero un día yo le dije a Pablito, hoy me siento mal, le dije. Y que Dios me perdone, pero yo hoy no voy a hacer nada, le dije. No estaba de turno. Hoy sí no voy a hacer nada, le dije. Me siento muy cansada, dolorida. ¿Y qué creen ustedes, mis hermanos? Cuando yo vine no había nadie. Y estaba sucio. Y yo dije, no, Señor, tú me vas a dar las fuerzas. Y me puse a barrer. Ese día mi hermano Oscar creo que vino porque él siempre estaba ahí para apoyarme. Me puse a barrer y ya casi ya iba terminando a trapear cuando apareció el hermanito que estaba de turno. Pero miren, mis hermanos, ¿por qué le cuento esto? Porque el Señor renovó mis fuerzas. Él renovó y les soy sincera, se me quitó el dolor, se me quitó el cansancio. Pero no entreguemos con facilidad lo que Dios nos da. Si Dios te da un talento, Dios te da un don, no lo entregues, mi hermano. Órale al Señor si te sientes cansado.
dile lo que hay en tu corazón. Hermano Oscar me decía, no sé qué día, a la hermana, yo no sé cómo usted sigue sirviendo. Así me dijo, ¿verdad? De veras, yo con todo lo que le está pasando, me dijo, yo ya me hubiera rendido, creo que me dijo, ¿verdad? Yo le digo, no, hermano, porque el Señor es el que me da la fuerza. Él es el que me fortalece. Claro, claro que hay días que uno siente que ya no. Pero como decía una hermana, tiro la toalla, pero la vuelvo a levantar. Porque como dijo Pedro, ¿a quién iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida. No podemos ir a otro lugar, mis hermanos. No podemos. Cuando realmente nosotros valoramos lo que Dios nos ha dado, no lo entregamos con facilidad. Cuando nosotros somos agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros, porque ha hecho muchas cosas por nosotros, entonces regresamos como aquel uno. Eran 10 y regresó uno. Que nosotros seamos de esos uno que regresan agradecidos con el Señor por lo que Él les ha dado. Amén. Gloria a Dios. Bendita sea su palabra. Dice, cuando hay gratitud, disimulamos los defectos y admiramos las virtudes. Porque tenemos defectos, mis hermanos. Somos humanos. Y vamos a alcanzar la perfección hasta que Cristo venga. Siempre vamos a tener defectos. Fíjense que yo he aprendido que cuando mi esposo a veces va enojado porque tuvo un problema en el trabajo, porque, no sé, algo le pasó, lo que hago es que mejor me alejo y espero que se calme. ¿Para qué? Para que yo solo vea sus virtudes. Porque sé que tanto él como yo todavía tenemos defectos. Todavía luchamos con nuestro carácter, mis hermanos. Entonces, si yo me voy a poner ahí con él, como dicen algunos, ¿verdad? Pico a pico, vamos a terminar mal. Mejor actuar con sabiduría, esperar que la persona se calme. Y después, ¿qué te pasó? Ay, es que fíjate que esto y esto, pero ya está tranquilo. Con sabiduría, mis hermanos. Otra dice, la gratitud nos convierte en personas compasivas y bondadosas. En un hogar sin gratitud hay enojo, decepción, dolor. Las personas se humillan constantemente y se valoran muy poco cuando no hay gratitud. Cuando no hay gratitud, mis hermanos, destruimos, lastimamos. Cuando no hay gratitud, mis hermanos, nos cuesta mucho ver la persona preciosa que Dios ha puesto a nuestro lado. Y usted tal vez me dirá, pero si mi esposo ya tiene arrugas, ya está viejito,
ya está calvo, pero nos dice la palabra, pues, que nos gocemos con la mujer de tu juventud y digámoslo así, con el hombre de tu juventud, que lo chulees, que le digas, ay, qué hermoso vas, qué precioso. Fíjense que yo le digo a mi esposo, ay, te ves precioso cuando te cortas el pelo, le digo, qué guapo te miras, le digo. Porque sí me gusta verlo así con el pelo corto. O cuando a él no le gustan las camisas, mucho menos las corbatas. Pero cuando se pone una camisa le digo, ay, ya me puse celosa, le digo yo. Te van a estar viendo ahí las hermanas, le digo. Chuliémoslos. Igual los esposos, ¿verdad? Porque si va en la calle, más de alguien le va a lanzar un supiropito. Como decía un hermano que está aquí, ahora son ellas las que se les ofrecen a ellos. Tengamos cuidado. Ahí cuidemos a nuestros viejitos. Oremos por ellos. Sí. Me decía una vez una hermana, es una mujer de guerra, de oración. Y cuando orábamos por nuestros esposos, decía, Señor, guarda a nuestros esposos, aleja a esas egipcias, decía ella. Aleja a esas egipcias, esas mujeres, aléjalas, Padre. ¿Cuándo oramos nosotros así por nuestros esposos? Debemos hacerlo. Debemos orar por ellos, por nuestros hijos. Mis hermanos, termino con Filipenses 4. Aleluya. 4:4, ahí no encuentro Filipenses. Creo que se quedó en la casa. Perdón, mis hermanos, que la vista me falla. La edad. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra versión dice, alegraos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Perdón, mis hermanos, ya me fui muy. Sí, aquí voy. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Usted ponga sus peticiones, sus ruegos. Ore por sus hijos. Ore por su esposo. Ore por el ministerio donde Dios lo ha puesto. Ore cada vez que venga a servir. Y confíe que mientras usted está trabajando para Dios, Él se va a ocupar de los suyos. Él se va a ocupar de los nuestros. Pero no nos rindamos. No los entreguemos con facilidad, mis hermanos. Yo he entendido, gracias a Dios, por su amor y su misericordia, desde joven, desde que fui una mamá joven, se me quedó grabada esta palabra en mi corazón.
Decía una mujer de Dios: mujer, pelea por tu casa, pelea por tus hijos como una leona. Pelea, no te rindas. No nos rindamos, mis hermanos. Peleemos por ellos. Clamemos por ellos. Clamemos por la salvación de su alma. Clamemos para que nuestros hijos estén rendidos a los pies del Señor. No nos rindamos. Dios no nos dio hijos para que se vayan al infierno. No nos los dio para eso, mis hermanos. Nuestros hijos son herencia de Jehová. Cuidemos de ellos. Aunque ya sean grandes, aunque ya estén casados, no nos rindamos con ellos. Sigamos peleando. Sigamos clamando por ellos. Como decía alguien, no me recuerdo, decía alguien que nuestros hijos, creo que fue hermano Otto, que si van a pecar, que no se deleiten, que no se gocen en el pecado, sino que el Espíritu Santo esté ahí redarguyéndolos. Que su espíritu, el Espíritu de Dios, los despierte por la noche, les hable. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero no nos rindamos, no los entreguemos, no los entreguemos. Decía una persona, a mí me duele, decía ella, cuando tenía su bebé, y me decía: por favor, entre usted para que lo vacunen, porque me duele ver cuando les ponen las vacunas, decía él. Más te va a doler, le dije yo, si no lo guías en los caminos de Dios. Más te va a doler ver a tu hijo en el infierno. Mis hermanos, despertemos. Despertemos, porque en estos últimos tiempos dice la Biblia que el enemigo se levanta como león rugiente para devorar. No es un león, sino dice como león. ¿Saben por qué? Porque el enemigo es un imitador. Nada tiene, todo lo imita. Entonces, ¿para qué lo vamos a imitar nosotros? Si él imita todo lo de Dios. Cierre sus ojos, mi hermano, mi hermana. Yo le invito esta noche a que usted le diga al Señor: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, si yo no he sabido valorar lo que tú me has dado. Perdóname, Señor, si yo he sido malagradecido, malagradecida con todas las bendiciones que tú me has dado. Señor, ten misericordia, Padre. Hoy vengo clamando, Señor, por mi familia, por mi esposo. Dígale al Señor: Señor, ayúdame a ser agradecido por lo que tú me has dado. Ayúdame a valorar a ese esposo, a esa esposa, Señor, ese ministerio. Señor, esos dones, esas capacidades, esas habilidades que tú me has dado, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, te necesitamos. Necesitamos, Señor, que tú nos enseñes, que tú nos des las estrategias para poder trabajar con nuestra familia. Para, Señor, que como Noé nosotros preparemos, Señor, preparemos el arca,
para que nuestra familia se salve, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Que no los entreguemos, Señor. Señor, una vez más los venimos, Señor, entregando a tu altar, atándolos a tu altar, Padre. Señor, así como Abraham, cuando entregó, Señor, a su hijo Isaac, Padre, así entregamos a los nuestros, Señor amado, sabiendo, Señor, que tú los escogiste, que desde nuestro vientre fueron escogidos, fueron apartados, fueron predestinados, Padre, sabiendo que tú tienes un propósito grande, un propósito maravilloso para nuestros hijos. Ayúdanos como padres, ayúdanos a ser de buen ejemplo, ayúdanos, Señor, a enseñarles, Señor, como Pablo le enseñó a Timoteo, Padre. Ayúdanos, amado Dios. Tú nos has dado, Señor, hijos. Nosotros te entregamos siervos, Padre. Úsalos, Padre. Que se desate en ellos ese amor, ese anhelo, ese deseo de buscarte, Padre. Padre, que vuelvan a su primer amor. Que vuelvan a las sendas antiguas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, no sueltes a nuestros hijos, Padre. No los sueltes, amado Dios. Por favor, extiende tu brazo fuerte para sostenerlos. Que ellos puedan habitar bajo el abrigo del Altísimo. Que ellos puedan morar bajo la sombra del Omnipotente. Que ellos puedan hallar ese refugio en ti. Que tú seas ese muro de salvación para nuestros hijos, para sus matrimonios, Padre. Restaura, Señor. Restaura el matrimonio de nuestros hijos. Ayúdalos, Padre. Que tu presencia esté con ellos todos los días de su vida, Padre. Que ellos moren en la casa de Jehová por largos días. Que el bien y la misericordia los sigan todos los días de su vida. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno. Dígale, Señor, gracias por esta linda familia que tú me has dado. Gracias, Señor, porque sé que mis hijos son